Es una presentación de Presencia TV. Estamos en un tiempo donde los tiempos son bastante difíciles, muy peligrosos. Esto es para todos, pastores, amigos, ministros, evangelistas, profetas, hombres y mujeres de Dios que me escuchan. Tenemos que entender cómo usar la lengua con sabiduría. Ese es el tema. Cómo usar la lengua con sabiduría. En verdad he sentido un contristamiento de espíritu. Le decía a mi esposa, he sentido un contristamiento tremendo. Porque todos hemos experimentado alguna vez ese poder destructivo que tienen las palabras. Lo hemos vivido en el matrimonio, en nuestras vidas, en nuestras familias, incluso en nuestras iglesias, sin importar el contexto. Porque sabemos por esa experiencia que hemos vivido de palabras que tienen el poder de dañar profundamente a las personas y las relaciones. Santiago capítulo 3 verso 6 nos habla de ello y nos dice claramente en el libro de Santiago 3:6: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina, escuche, y contamina todo el cuerpo. Y enciende el curso de la vida y es encendida por el infierno. Fíjese que hay gente que dice, no, yo no caigo en fornicación y adulterio, pero están destruyendo al prójimo con la lengua. ¿Qué es eso? Hay gente que escucha bien, hay gente que de pronto no mueve ni un ojo, pero con la lengua están destruyendo el vecindario. Ay, Señor, ¿qué es esto? Mire, esta es una triste realidad que debe hacernos comprender que hablar con amor y sabiduría no brota de nosotros en forma natural. Al contrario, lo que naturalmente sale de nuestros labios es la necedad de nuestra carne. Porque hay gente que dice que no pecan en la fornicación, en el adulterio, pero la lengua está barriendo todos los barrios, todas las iglesias, todos los lugares. Cuidado, escucha, cuidado. Y Romanos 3:13 nos da una recomendación clara. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice, pastor? Romanos capítulo 3, verso desde el 12 dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Dice todos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Ay, Señor, ¿qué es esto? Con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Escuche, esto es algo comprometedor, ¿sabe? Es algo fuerte, es algo que nos lleva a analizar en lo profundo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa área? Debemos ser intencionales en aprender a hablar, en dominar, en tener cuidado, porque estamos destruyendo la creación. Ay, Señor, ¿qué es esto? Es que tenemos que tener prudencia al hablar. Es que tenemos que tener prudencia al juzgar las cosas. Porque sabemos que la palabra dice que si es que nosotros vamos a juzgar a aquellos ángeles, también tenemos que tener cuidado para juzgar las cosas de este mundo. Porque tenemos que tener mucho cuidado porque estamos sacando un puñal y ese puñal es la lengua. Ay, Señor. Están tendiendo los trapos afuera en un balcón ajeno. ¿Qué pasa aquí, Señor? Ay, Señor, ¿qué está ocurriendo? Yo no sé dónde están los entendidos. Pero la palabra me es clara. La Biblia en Gálatas 5:19 al 20. ¿Qué nos dice, hermano?
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales os advierto, como ya os lo he dicho, con los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán. Pero ¿a quién están metiendo aquí? ¿A quién está? ¿De quién está hablando? Hermanos, a veces hay envidia y esa envidia conlleva que destruyan, que Dios me guarde, pero esa envidia conlleva que destruyamos un ministerio, que destruyamos una familia, que destruyamos a un hombre, a una mujer. Puede ser que sea de verdad, a lo mejor ocurrió, pero tenemos que tener prudencia, tenemos que tener cuidado, tenemos que aprender a hablar con personas que han nacido de nuevo. Escucha, tenemos que hablar con gente que han nacido de nuevo, porque ellos tienen que tener prudencia al hablar. ¿Qué pasa con los que estamos en Cristo? Hermanos, somos nuevas criaturas. Hermanos, debemos ser transformados de una manera para vivir, porque nosotros estamos para restaurar. ¿Sí o no? Alguien que me diga que me salí del tema, alguien que me diga que estoy equivocado, porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Segunda de Corintios 5:17 nos dice claramente: el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué pasó? Hermano, escúcheme. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya tú no debes practicar eso. Está bien, no debes practicar la fornicación, el adulterio. No debes practicar el chisme, la disensión, la hechicería, la idolatría. Es verdad, los pleitos, los celos, las iras. No debes practicar de verdad las contiendas, las disensiones, las herejías. Es verdad, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías. Pero también el hablar chismología a los demás. Me disculpan. Siento mi espíritu quebrantado. Por eso es necesario que seamos llenos de las palabras inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice? ¿Y qué nos dice Colosenses 3:16? La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones al Señor. Si hay algo que el Señor nos ha enseñado a nosotros como matrimonio, como familia cristiana, es el tener prudencia. ¿Sabe? Porque nos llega mucha gente pidiendo orientación, pidiendo consejería pastoral, pidiendo orientación en familia, orientación en matrimonios, orientación en lo que hace y practica cotidianamente en la humanidad, y todas las situaciones de vivencia. Tocan la puerta, llaman por teléfono, y tenemos que tener prudencia para hablar, para decir, para ministrar la palabra de verdad. Es valioso cuando nosotros entendemos que tenemos que hablar delineado al Espíritu Santo, a esta palabra. Un hombre y una mujer de Dios tiene que ser prudente al hablar. Todo no lo puedes decir. No puedes hablar de lo privado. Quizás a lo mejor puedes hablar de un testimonio de algo que Dios hizo, pero no puedes hablar directamente con nombres y apellidos de personas. Tenemos que hablar menos y escuchar más, hermanos. En primer lugar, hay unos consejos que tengo que decirlo. Pensemos un momento, ¿cuántos problemas podríamos evitar
si aprendemos a guardar silencio. Porque Proverbio nos recuerda: el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustia. También nos habla en Proverbios 10:19, en las muchas palabras la transgresión es inevitable. Proverbios 18:13, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Proverbios 11:12, el hombre prudente guarda silencio. 13:3, el que mucho abre sus labios termina en ruina. Hay gente que dice: no, yo no hago aquello, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Pero su lengua da la vuelta por toda la comarca, por todo el barrio, por todo el urbanismo. Ay, Señor, ¿qué es esto? Nosotros debemos ser mentores de construcción, no de destrucción. Nuestro problema es con las palabras, es con las informaciones exacerbadas. Ay, Señor, ¿qué es esto? Que usamos en exceso y que la usamos sin prudencia. Me perdonan, pero tengo que decirlo. Debemos ser críticos y sinceros, porque tenemos que evaluarnos nosotros mismos. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy diciendo? Usted no tiene por qué estar metido en casas ajenas, llevando chisme, llevando murmuración, información. Aunque usted no murmure. No, yo no murmuro. Yo lo que hago es hablar. Cuidado, no diga eso, no lo haga. Porque hay gente que les gusta escuchar. Número 2, piense antes de hablar. El problema de nosotros es con las palabras. Es cuando hablamos sin prudencia. Hay que tener cuidado. Escucha, hay que tener cuidado. ¿Qué nos dice la palabra? El corazón del justo medita cómo responder. Proverbios 15:28. Hay más esperanza para un necio que para la persona que habla sin pensar. Hay hombres de Dios que tienen mucho de Dios, pero tienen este problema. Hay un problema aquí que tienen que revisarse, tienen que autoanalizarse, tienen que estremecerse ante la presencia de Dios. Tienen que entender que por un lado se están santificando, pero por otro lado están manchando su ágape. Por otro lado están mirando al Eterno, están ayunando, están clamando, pasan horas en el altar orando, pero están desfigurando al hermano, al vecino, al amigo. ¿Cuántos matrimonios estamos destruyendo al hablar? ¿Cuánta palabrería estamos haciendo? Estamos edificando, estamos enseñando qué debemos entender en nuestras palabras, en nuestra vida. Estamos desanimando al pueblo, estamos hiriendo, estamos haciendo enojar a otros. Por eso insisto que muchas veces este asunto del pecado de la lengua es terrible. Todos los pecados son iguales delante de la presencia de Dios. Pero tiene mayor proporción el que maneja la lengua, porque destruye ministerios, destruye congregaciones, familias, hombres, mujeres. Y yo me recuerdo de un hombre que Dios lo usaba mucho, un puertorriqueño. Este hombre, cuando sacaba su saco, lo lanzaba encima de las personas y entonces recibía la unción de Dios y era sanada, era libertada. Este hombre se llamaba Tommy Moya. O se llama Tommy Moya. Lo digo porque sufrió una caída estrepitosa y quien terminó juzgándolo fue su propia iglesia. Ay, Señor, ten misericordia de nuestras vidas. Finalmente, tenemos que decir sea bueno, pero que tenemos que decir lo apropiado. Tenemos que hablar para edificar. Nuestras palabras tienen que ser como la miel, dice el Proverbios 16:24. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Las palabras del justo animan muchos. Proverbios 10:21. Proverbios 10:32. Los labios del justo dan a conocer lo agradable. La persona sabia usa su lengua para edificar a otros. La lengua del sabio es constructiva, en contraste con la lengua del necio que busca destruir y dañar. Porque el sabio abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Proverbios 31:26.
Hermano, en Cristo tenemos el poder de dominar la lengua. Si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que dominar la lengua. Porque es un fuego de nuestra lengua que tiene que ser apagado por el Espíritu de Dios. Es un impacto más positivo. Y finalmente tenemos que hablar en busca de la paz. Nosotros somos pacificadores, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sin importar que sabiamente tenemos que aplicar estos consejos en nuestra atención, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro barrio. Si hay una cosa que yo pude aprender o que pudimos aprender, la gloria sea para el que vive, y lo comentamos siempre mi esposa y este servidor, que la blanda respuesta quita la ira, pero esa palabra áspera hace subir el furor. Hay gente que no le gusta recibir estos consejos porque se indignan, se pintan de colores como el camaleón y no los quieren recibir. Porque cada quien quiere ser sabio en su propia opinión. No, Dios hizo esto por mi oración. No, Dios hizo esto porque yo me raspo las rodillas todas las tardes y caminando de cuarto en cuarto. No, Dios hizo esto porque la gloria es del que vive, no de nosotros, hermano. Por eso tenemos que entender la importancia del uso de nuestra lengua, que debemos acudir en arrepentimiento a Dios para que restaure nuestra vida, nuestra lengua, para que entendamos que tenemos que mirar al Señor Jesús. No importa quién haya caído, quién haya fallado, quién haya tenido el problema, tenemos que orar por él. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos si tú te vas a caer. No sabemos si tú vas a rodar y vas a ser más golpeado todavía. Por eso la palabra dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero también dice, ¿qué más dice la palabra? Que el que esté firme, mire, que no caiga. Porque tú no puedes decir, fulano, perenceo, sustaneo, oye, yo me pongo en ese pellejo y, oye, yo me imagino el Señor. Al Señor lo llevaron a la cruz por un juicio falso. El mismo David lo llevaron a un juicio falso, lo persiguieron por un juicio falso. Y qué terrible esto, hermano. Cuántas cosas tenemos que aprender. Solo en Cristo y en el poder del Espíritu Santo podemos entrar en que el fuego del Espíritu Santo va a quemar lo que tiene que caminar, lo que tiene que matar de la lengua. En el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo.